Bueno, vamos a continuar con la clase. La semana pasada nos quedamos en este grupo de los esenios que a unos 200 años antes de Cristo que pues se fundó esta agrupación. Y bueno, la semana pasada hablábamos acerca de de lo que en ese tiempo, con la llegada de Jesús, se venía diciendo cuáles eran las características cuando llegara el Mesías. Pero llegó el Mesías y no lo reconocieron muchos de los grupos que estaban pues interesados en la llegada de Jesús para que se diera esa libertad. Y en eso vemos lo que San Juan Bautista, o el Bautista conocido, pues hace alusión a lo que él le pregunta, ¿no? Dice, yo no soy. Le preguntan que si es el Mesías, que si es Elías, y que un cuestionamiento, ¿no? De la delegación de parte de los fariseos, y él niega rotundamente que es el Mesías. Y luego encontramos que en el principio del cristianismo hubo esta gran polémica. En que si Jesús era o no era el Mesías. Y esto llegó hasta más o menos por el siglo IV, una idea de estas en la cual Arrio fue el que pues hizo una herejía, ¿no? Hizo una herejía negando la divinidad de Jesús o negando a Jesús como Dios. Y esto fue lo que hubo pues al principio del cristianismo. Y después de esta etapa, pues ya les decía, pues surgió esta otra idea. También encontramos de que muchos de los que del tiempo de Juan el Bautista, pues muchos creían que Juan el Bautista era el Mesías enviado. Muchos de sus discípulos creyeron en eso y se quedaron en eso. Y por ahí vemos en Hechos de los Apóstoles cuando va San Pablo le pregunta, ¿no? ¿Cuál bautismo recibieron? Y ellos dicen que el de Juan. Entonces por eso es que vemos que después, hasta el tiempo de San Pablo, pues ya existía este grupo de Juan. Luego encontramos la afirmación. Después de esto encontramos que Juan el Bautista niega rotundamente que es el Mesías. Encontramos una referencia en lo que es el Evangelio de San Lucas, capítulo 3, versículo 15. Vamos a leerlo a ver qué nos dice el evangelista San Lucas. A ver qué nos dice, El pueblo estaba en la duda y todos se preguntaban interiormente si Juan no sería el Mesías. ¿O más? Sí. Entonces, en el tiempo de San Lucas como evangelista,
ven cómo el grupo de los discípulos de él, ¿no? El grupo de los discípulos de él preguntaban si realmente Juan el Bautista era el Mesías que estaban esperando. Y todo esto, hay unas dificultades en las primeras comunidades cristianas con respecto a esto. Y como ven, San Juan lo que trata es de explicar ya profundamente en su cristología que Juan era únicamente el que venía preparando el camino hasta la llegada de Cristo. Por eso es que también encontramos en Hechos de los Apóstoles, capítulo 19, lo casi idéntico, ¿no? Algo así semejante de lo que se mencionaba en aquellas primeras comunidades cristianas. ¿Cómo? Hechos. Hechos. Hechos 19, versículo 1. Mientras Apolo estaba en Corinto, Pablo llegó a Éfeso atravesando las regiones altas. Encontró allí a algunos discípulos y le preguntaron: ¿recibieron el Espíritu Santo cuando abrazaron la fe? Le contestaron: ni siquiera hemos oído decir que se reciba el Espíritu Santo. Pablo les replicó: entonces, ¿qué bautizo han recibido? Respondieron: el bautismo de Juan. Entonces Pablo los explicó: si bien Juan bautizaba con miras a un cambio de vida, pedía al pueblo que creyeran en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús. Amén. Ven que estos grupos al tiempo de Juan el Evangelista llegaron hasta el tiempo de Pablo, ¿no? Cuando dice que Apolo fue predicando, Pablo llegó ahí y muchos de ellos habían sido bautizados, pero no habían sido bautizados bajo la fórmula correcta: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Únicamente habían recibido el bautismo de Juan. Pues el bautismo de Juan no nos menciona qué fórmula usaba, no dice nada el Evangelio qué fórmula usaba. Entonces, ¿qué es lo que pretende Juan explicar? Que este es el verdadero bautismo, porque tanto Juan el Bautista dice que él únicamente bautiza con agua, pero el otro que viene va a bautizar en el Espíritu Santo. Por eso Pablo explica el detalle aquí a este grupo y les pregunta: ¿qué bautismo han recibido? Nada más el de Juan. ¿Cuál es la diferencia entre el bautismo de Juan y el bautismo de Jesús? El bautismo de Juan es únicamente una invitación a la conversión. ¿Y el bautismo de Jesús qué es? Para el perdón de los pecados. Bueno, sí. ¿Una invitación al cielo? Ser Sí. como pertenecer a Ser hijos adoptivos de Dios. Ser hijos adoptivos de Dios. A eso es lo que Juan va a pretender que la comunidad entienda entre un bautismo y el verdadero bautismo que viene a ser instituido por Jesús, y que mismo Jesús, ya saben que en el Evangelio de San Mateo capítulo 28 versículo 19, ahí explica bien la fórmula, cómo se va a bautizar: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces ya vemos que hay un bautismo, que este bautismo nos ayuda o nos va a ayudar a entender lo que la comunidad cristiana pues puso en práctica en sus inicios. Entonces no habían pasado mucho tiempo después de la muerte de Juan y la conversión de San Pablo, y que Pablo les explica cuál es el verdadero bautismo. Entonces esto es lo que nos dice que era la primera interlocución, ¿no? ¿Sí? ¿Qué página?
¿De qué? Del libro. ¿Qué será? 102 me dijo. ¿O eso que tienes? Bueno, no. Ahorita vemos. Sí, la 102. Yo empecé a leer hasta lo de todo esto. Soy bien que leo todo que el problema que tenías. Déjame traducir, pero ahí queda Las 101. Ahorita, bueno, a ver la 101. Sí, porque ya ve que me dijo que era la 102, Alicia. Sí. mucha información. Sí, en la 102 está la segunda interlocución. El libro realmente viene un poquito más explicado. Yo nada más estoy sacándole un resumen, ¿no? Entonces ustedes tienen el libro, lo pueden extender un poquito más, trae más información de lo que estamos viendo. La introducción. Luego vemos la segunda interlocución. La segunda interlocución. Entonces ya la encontramos en el 1.21a. Bueno, ¿estamos bien ahí? Sí. Vamos a leer el 1.21a. A ver quién lo tiene. Le preguntaron, ¿quién eres? Entonces Elías contestó, no lo soy. Le dijeron, ¿eres el profeta? Contestó, no. ¿Qué es lo que encontramos ahí? Encontramos las preguntas ya hechas anteriormente, ¿no? Entonces a Juan, a los que fueron a preguntarle a Juan, no fueron nada más así hacerle las preguntas espontáneas, no. Las preguntas ya las llevaban hechas para ver si realmente contestaba bien o no contestaba bien a la interrogativa de los que preguntaban a Juan. La respuesta rotunda es: no soy. ¿Por qué este cuestionamiento que le hacen a Juan con estas preguntas? Entonces, ¿quién eres? Esto da mucho que pensar para el Evangelio de Juan, porque son preguntas aún más profundas para saber si realmente es el Mesías o no es el Mesías. ¿Por qué? Porque la tradición judía... Elías, no, se dice. ¿Ah? No, perdón. La tradición judía se pensaba
que Elías regresaría. Para preparar el camino del Mesías. Un ejemplo de ellos podemos ver Marcos, capítulo 8, versículo 28. Y también podemos ver el capítulo 9, versículo 11. Si nos damos cuenta, la tradición judía estaba, diríamos, acertada, ¿no? En ese tiempo de que ya se esperaba, que ya estaba casi cerca el Mesías, el que ellos esperaban. Entonces, esa tradición judía que siempre pensó también en el regreso del profeta Elías. Recuerden el profeta Elías, que el libro de Reyes nos menciona que fue llevado en un torbellino y que de esa misma manera regresaría a la tierra, y es cuando llegaría pues el Mesías a liberar al pueblo. Y esto con respecto a Elías, por eso le hacen la pregunta directa, ¿no? ¿Eres pues Elías? Entonces, como vemos, ¿qué es lo que Juan está pretendiendo? Está pretendiendo poner en énfasis al que es el encargado, el jefe de los profetas, y poner a el último de los profetas del Antiguo Testamento, para cerrar lo que es el Antiguo Testamento. Con Juan se cierra los profetas del Antiguo Testamento, porque ya van a venir otros del Nuevo Testamento. A ver qué nos dice Marcos 8:28. Ellos contestaron: algunos dicen que eres Juan Bautista, otros que Elías, o alguno de los profetas. Entonces se nota, ¿no? De que lo más popular era ¿quién? Elías. Era Elías, ¿no? El más grande de los profetas, que ellos reconocían, y que había pues hecho grandes prodigios también. Entonces, por eso hay una confusión en el tiempo de el evangelista. A ver qué nos dice 9:11. Entonces le preguntaron: ¿no dicen los maestros de la ley que Elías ha de venir primero? Entonces, ven lo que Marcos está pretendiendo, que hay una confusión también con respecto al Mesías. O sea, si es el Mesías o es Elías. Entonces hay esa gran confusión. Juan lo que pretende es que hace la diferencia entre Juan el Bautista y hacer la diferencia entre Jesús como el Mesías. ¿De dónde se toma esta idea? Bueno, puedo borrar esto, ¿no? Ya lo borré. No. ¿Qué era? ¿Quién sabe? Entonces, este cuestionamiento que van de acuerdo a las escrituras, pues nos hablan de que esta idea de que si es Juan, ¿no? O es el Mesías, esta idea se forma del profeta Malaquías. Y esto lo vemos en 3:23
23:23 y siguiente. Eliseo, enseguida de esa aquí en el libro decía eclo, porque es, yo busqué aquí en la página que me dijo en la 102, donde Ajá. dice la cita de Malaquías, está otra, pero yo no supe, Eclesiástico. pero lo busqué y no se relaciona. Sirácides. Sí, pues, si es eclesiástico o sirácido. Pero yo busqué la cita y no, Eclesiastes no sé 48. Yo no. Es eclesiástico, no eclesiastés. Oh, ok. A ver, encontramos a eclesiástico o sirácido. Sirácides y 48:10. Ahorita lo vemos. Entonces yo lo busqué en Eclesiastés. Bueno, vamos a ver qué no tiene. A ver, la idea de Malaquías. Entonces, el profeta Malaquías pues va a mencionar, pero a la llegada de Jesús, si se mira el color o no se mira cambiando. Sí. Bueno, es que estoy Está uno cerquita. negro que dejé yo, ¿no? Bueno, ahorita lo... oiga, aquí le traigo unos colores yo, marcadores. Ah, ya se los dio. Ahorita lo... ¿Y no traen unos lentes? Mi Biblia no trae 23. Eclesiástico o sirácido. Está con... Malaquías, ¿qué trae? Me dice Eclesiástico 41:6. Que esta idea se forma del profeta Malaquías 3:23. Malaquías 3:23. Sí, y siguiente. Les voy a enviar al profeta Elías antes que llegue el día de Yahvé, que será grande y temible. A ver, vamos por parte. El profeta Malaquías tiene una visión y esa visión es a la llegada del Mesías. Los fariseos, los maestros de la ley, muy conocedores del Antiguo Testamento. Ellos hacen sus cálculos y dicen o mencionan lo que el profeta Malaquías está hablando. Dice, enviaré, ¿no? Enviaré ¿a quién? Al profeta Elías. Elías. Antes de que llegue el Y, día de y luego dice antes de que llegue. el día de Yahvé. Pues por eso ellos siempre le preguntaban, ¿eres Elías? Exactamente. Llegue el día de Yahvé. Esta idea que se forma de aquí, o sea, los fariseos no preguntan por preguntar, ¿no? Sino ellos como conocen, entonces tratan de ver si realmente es el Mesías o es Elías. Por eso es que mandan la delegación. Entonces, el profeta Malaquías hace alusión a lo que vendría siendo el Bautista. A ver qué más dice. ¿Sí todos estamos bien? Sí van captando cómo es que Juan formula muy bien su evangelio. Sirácides. Ya entendí, y qué bueno que me dijo, También, porque al leer ese esto sí era entendí así. ya todo. Sirácides. Pues ¿Lista son- para la siguiente clase? Sí. No. A ver qué dice. ¿Qué más sigue diciendo? No, eclesiástico. Sí. No, eclesiástico. Chivo. ¿Que será grande y temible? ¿O es en No. una parte o Encuentro. en O andas del otro El lado. de Malaquías. Vamos a Malaquías unos dos versículos, 23, 24. Oh, que será grande y temible, él reconciliará a los padres con los hijos y estos con sus padres, para que cuando yo llegue no tengan que maldecir
país? Él. ¿A quién se está refiriendo? A Elías, ¿o no? O sea, se No, pone- ya ve. Al que vendrá, ¿no? Ujú, Al que vendrás. Y él es Jesús. Jesús. Pero Dice, para ellos era Él. Por eso, la pregunta que le hacen, si es Elías o es alguien más. Malaquías dice que él que Malaquías, ¿qué? 3:20. él reconciliará. Que enviará al profeta Elías. ajá, Llega el profeta Elías. enviará al profeta Elías Antes que llegue. antes de que llegue el día de Ya ves. Yahvé. ¿Cuál es el día antes de que llegue el día de Yahvé? La respuesta está en lo que sigue. Que será grande y temible. Él será grande y Temible. temible. Él será grande y temible. ¿De quién está hablando ahí? Jesús. Del Mesías, de Jesús. Es muy claro, ¿no? Pero el no conocer, distinguir entre quién es el Mesías y quién es el que va a preparar el camino, era la confusión de los fariseos. Pues es que él dice que lo vamos a mandar al profeta Elías. Pues, si yo estoy confundida, que van a estar ellos. Que conocían más. Sí, está dando la idea de que va a enviar al profeta Elías. Antes de que llegue el Mesías, este gran día, antes de que llegue este gran día. Ahora, si vemos quién fue primero, Juan el Bautista o Jesús. Juan. Por eso dice, enviaré primero a el profeta Elías. Que aquí ya lo ponemos que es Juan el Bautista. Antes de que llegue el día de... ¿Cuándo llegó este gran día? Cuando él se bautizó, empezó su vida pública. ¿O cuándo llegará? Dice. Sí, ¿cuándo llegó este gran día de Yahvé? Pues el día que nació, Cuando la ¿no? Virgen El día en que Se encarnó. el ángel se le aparece a la Virgen María y le dice que Concebirás y darás a luz un Mesías. concebirás y darás a luz un Mesías, ¿no? Que está en Lucas capítulo 1, versículo 35. Pues es que sí, pobrecito. No ves la Biblia. Pues yo te lo enseñé y sí, dijiste que pero no. pónganse a ver, pobrecitos, les dicen que les van a mandar el día, pero nunca les van a decir que le van a cambiar de nombre de persona. Eliseo, ¿era Sirácida? Sí. ¿Sirácida? Ajá. Ah. Sí, está en el 34, 35, ¿no? Ahora sí que entendemos por qué se equivocaron tanto. Claro. Pues es que sí. Sí. Si no Sí, nos te lo pregunté, enseñé. si queríamos también Dijiste que nosotros no. igual. Pues ellos que eran los estudiosos se confundieron que demás los demás, ¿no? Los No, y demás. más porque si usted dice, si son como yo, te voy a mandar el día, pues yo espero ver el día, no espero ver a Juan. ¿Sí? Esa era la gran confusión. También lo puedes Por eso es que no sabían si era el Mesías o era Y es alguien más. eclesiástico. Dice. Entonces, el gran Tampoco día la de Yahvé encontré. es ese día en que el ángel se le aparece a la Virgen María y le anuncia que va a ser la madre del Mesías. Gran día. Después de que nace Jesús, ¿qué es lo que dice? Él será grande. ¿Por qué? Porque es el Emmanuel, Dios con nosotros. Lo explica muy bien en Malaquías, ¿no? Dios con nosotros. Más claro no puede ser, ¿no? Ahorita sí. Sí. Entonces dice, Él será grande. ¿Quién es? Jesús, porque va a ser el Salvador del mundo.
y también será temible, porque le temían sus enemigos. El grupo, todos esos grupos que se formaron y que atacaron mucho a Jesús, que ya vimos en el Evangelio de San Mateo, todos ellos lo atacaban, pero le tenían miedo. Incluso después de muerto le tuvieron miedo, ¿no? Ya lo hemos visto. Era un gran miedo que mandaron a resguardar la tumba de un muerto. ¿Para qué? Sí, se explica, ¿no? Eso es lo que Juan está pretendiendo en su cristología del Evangelio. ¿Entendido? ¿Sí? ¿No era porque pensaban que se lo podían robar los seguidores de Jesús? No, ¿No? no. ¿O le tenían miedo? Ellos tenían miedo porque Jesús le había dicho que él iba a resucitar al tercer que día. lo van a volver a matar ahí. O sea, esa era la idea. Ajá. Bueno, ¿alguna pregunta aquí o algo que no le hayan entendido? No, ¿Qué pues es yo no lo- te explico por qué. ¿Sí? ¿Está bien hasta ahí? ¿Alguien tiene eclesiástico Siráside o Sirácida, como lo menciona en su... Oiga, pero sí estaba complicado para que entendieran, ¿no? Pues por más que supieran, porque sí estaba complicado. Sí, el problema es que no buscaban lo que era todo lo respecto a la llegada del Mesías. Lo tomaban literalmente. Pues como te digo, que estaba complicado, que eran como yo que estuvieran aquí. Eliseo, en esta Biblia no viene Malaquías 3:23, nomás llega al 3:18. Qué raro, ¿verdad? O está en el 4. Sigue en el 4 y ahí lo encuentro. A ver. Debe ser la secuencia, ¿no? Sí, en el 4 y en el 23. Clásico, sí. ¿Ya lo leo, Eliseo? Ah, 48. Está escrito que volverá un día para apaciguar la cólera, lista para estallar, para que los padres se reconcilien con los hijos y para restablecer las tribus de Jacob. Este es el 4, la venida del Señor. ¿Sí? ¿Escucharon bien? No, miren ustedes, voy a enviarles Eso vale al otro profeta rollo. Elías. ¿Ese es el 28? Ok. Está escrito que volverás un día para apaciguar la cólera, lista para estallar, para que los padres se reconcilien con los hijos y para restablecer las tribus de Jacob. ¿Sí estamos bien ahí? Es semejante con lo que habla el profeta Malaquías, ¿no? Allá atrás, ¿escucharon bien? Sí, que está semejante a lo que habla Malaquías. Sí, es semejante. Semejante. O lo volvemos a leer. 3:23 es el 5:23. A ver, Otra vez. a ver qué dice. Está escrito que volverás un día para apaciguar la cólera, lista para estallar, para que los padres se reconcilien con los hijos y para restablecer las tribus de Jacob. Está escrito que va a regresar un día. Y esto es precisamente lo que Juan en la interlocución está mencionando, está hablando. Está haciendo referencia al mismo tema, cosa que los enviados, o los que mandan, el grupo pues no saben buscar todo lo relacionado a la llegada del Mesías. Ese fue uno de los errores que cometieron ellos. Conocedores, ¿no? Conocedores de las Sagradas Escrituras. Pero ¿qué tanto conocían? ¿No? Yo creo que estaban igual que nosotros. Bueno, a lo mejor un poquito peor, ¿no? Cuando dice enviaría a Elías se refería a Juan Bautista. No sabían primero de ti. Complicado. Ahora, ¿qué es lo que pretende o lo que vamos a ver? Es que Jesús, en esta
en esa interlocución, ¿no? O cómo lo mencionan los que saben, ¿no? De lo que es esta idea. En lo siguiente, Jesús ya en su llegada hizo una exégesis. Una exégesis verdadera de los escritos. La exégesis verdadera de los escritos. De acuerdo a lo que es Elías. ¿Qué dice? Exégesis. Ahora dígamelo en español. O sea, una explicación amplia. Explícita. Una explicación amplia de quién es Elías, o quién era, o a quién se referían las escrituras con respecto a Yo le Elías. busqué qué quiere decir esa palabra. Explicación amplia. ¿Qué quiere que la lea? A Esa ver. exégesis. Dice, la disciplina de interpretar un texto bíblico es el entrar a un pasaje, estudiarlo de una manera que tú puedas extraer del pasaje exactamente lo que el autor original quiso decir. O sea, una explicación amplia. O sea, O sea, para no entrar en más detalles. Sí. O sea, Jesús lo que hace una exégesis, es decir, una explicación amplia de quién es el profeta Elías. Oiga, Eliseo, bueno, los judíos Ajá. esperaban que era Elías, que volvía a resucitar, ¿o qué? Que la tradición de ellos, la tradición judía, es que así como Elías se fue, así iba a regresar. Entonces también estaban esperando a Moisés y a Abraham, a los tres profetas grandes, ¿cómo lo dicen? Sí, pero en especial a la llegada del Mesías, lo único que esperaban era a Elías. No esperaban Oiga, ¿y otro. quién era más grande, Juan o Elías? Era Juan, ¿no? No va a mencionar que Juan era el más pequeño. O lo va a mencionar ya en la exégesis que hace Jesús, ¿no? Buena explicación que da detallada, pues ya explicar que como Elías es el jefe, ¿no? de todos los profetas. O sea, el representante de todos los profetas. Entonces, ¿Abraham qué venía haciendo? El padre del pueblo. Nomás era el padre del pueblo. Sí, el padre del pueblo, porque de ahí surgió, ¿no? Pero no era profeta, ¿verdad? Pues no habla como profeta, no se habla como profeta, nada más habla del llamado de Abraham, allá en el capítulo 12. Nada más habla del llamado y cómo Dios lo guió para que de ahí surgiera el pueblo de Israel. ¿Y Moisés? Moisés es considerado como el encargado de la ley del pueblo de Israel. O sea, por eso va a representar la ley. ¿Quién fue el primer profeta? Elías. En sí, pues si nos vamos un poquito, ¿no? Moisés es considerado como profeta, ¿no? Como profeta. Pero con respecto a la ley, Moisés está representando toda la ley. Entonces, ¿por qué Elías? ¿Alguien se ha preguntado por qué Elías? Yo sí me he preguntado por qué Elías, siempre esperaban a Elías. ¿Y qué se ha contestado? Pues nada, estoy con la duda todavía, por eso estoy preguntando. Moisés, que representa la ley. La ley. Por eso estoy preguntando todavía.
del pueblo. Oiga, pero a las La ley del pueblo. Milagros La ley era de Moisés. ¿cómo se llama? Eliseo, ¿verdad? Porque él Eliseo. porque le pidió que le diera ¿Que yo más. qué? No, sí, ya lo entendí. Bueno, ¿por qué Elías es el representante de todos los profetas? Porque Elías era el único de los profetas en su tiempo que, bueno, diríamos que luchó contra los que eran 400 y tantos profetas de Baal, ¿no? Y los mató a todos. Cuando Elías los reta a todos ellos, los reta a que sacrifiquen un toro y que ellos van a invocar su Dios para ver si tiene poder, y aparte de eso, pues ven que los falsos profetas de Baal, ¿qué es lo que hacen? Aunque entraron en trance y todo lo que hicieron y se pusieron los ojos para atrás y no lograron que bajaras fuego del cielo y consumiera al toro, ¿no? Sí. Y después Elías, aparte de eso, de hacer de matar el toro y ponerlo en las, ¿cómo se llaman? En el fogón, ¿no? ¿Qué es lo que hace? Manda a vertir, hace una zanja y manda a vertir agua ahí e inunda todo eso, ¿no? Y después le pide a Dios que Él haga el resto, ¿no? Y bajó lumbre del cielo y consumió al toro. Pero Samuel fue el primer profeta. Bueno, Ante la ley hebrea, sí, Samuel fue el primer profeta. Samuel es considerado como el último juez del pueblo, y en realidad fue el último juez porque ya después vinieron reyes, pero es considerado como el último juez. ¿Sí? Pero Elías, ¿no puede que se puede lo llevar en un carro que de fuego o algo así? Sí, después de eso. Entonces, ese era el reto, ¿no? De que se encendiera o que consumiera Dios con fuego el toro que habían sacrificado. Y como ven, bajó fuego del cielo y lo consumió. ¿Y qué es lo que hace después? Pues mata a todos los profetas. Ok, pero Samuel fue el último rey, pero también fue el primer profeta. Y eso lo dice en Lucas 16:29, ¿no? Pero lo que estamos hablando del Antiguo Testamento, ¿cómo fue considerado? Como el último de los jueces. El último de los jueces, porque él es el que unge a Saúl como primer rey, ¿no? O el profeta Samuel. Sí. Yeah. Por eso es considerado primero como el último de los jueces. Ya no había reyes antes. Entonces por eso mismo, porque como fue llevado en un carro de fuego, pues por eso lo esperaban que regresara, ¿no? Que regresara, así como se fue, así que regresara. Y por esa razón ven que a Elías es considerado como el jefe de todos los profetas. Hasta el día de hoy. Porque fue el que luchó contra más falsos profetas. Y que los demás, ¿no? Que todos los demás. ¿Sí? Gracias, Luis. El Nuevo Testamento está complicado. Qué interesante. Ya lo había oído, pero escuchado y tampoco no lo había entendido. Hasta el día de hoy quiere que regrese del carretón. Entonces, esa es la razón. Bueno, Elías, dice, Elías ya vino en la persona de Juan. Juan el Bautista. Y para ello, pues podemos ver Mateo capítulo 11,
versículo 14. Otro puede buscar 17, 12. Otro puede buscar Marcos 9, 13. Yo creo que con eso tenemos para explicar lo que está hablando ahí. A ver, ¿quién tiene Mateo? 11, 14. Pero si ustedes aceptan su mensaje, Juan es este Elías que había de venir. Entonces, como ven, cuando hay un cuestionamiento que le hacen al Señor, ven lo que Jesús explica, ¿no? Jesús explica muy claramente que Elías está siendo representado por Juan. ¿Por qué? Porque han creído en Juan, en la predicación de Juan, ¿no? Los que anteriormente mandaron a preguntar a Juan si era el Mesías o no era. Y muchos de ellos creyeron en que Juan era uno de los profetas. Y aquí está la respuesta de lo que Jesús está dando, pues una exégesis, una explicación de quién era Elías en representación de Juan el Bautista. O sea, lo claro. Luego 17, 12. Pero créanme, ya vino Elías y no lo reconocieron, sino que lo trataron como se les antojó, y así también harán sufrir al Hijo del Hombre. ¿Qué es lo que está explicando? Dice, vino Elías. Jesús está hablando de el Bautista. Vino, lo hicieron sufrir, lo cuestionaron, hicieron lo que quisieron. ¿Y qué fue lo que pasó? No creyeron en... Le cortaron la cabeza. No más. O sea, esto es lo que ven Jesús, la explicación que da Jesús con respecto, y está avalando lo que ya el profeta Malaquías había dicho, ¿no? Entonces sufrió bastante. Luego Marcos. Pero yo les digo que Elías ya vino y que ellos hicieron con él todo lo que quisieron, como dicen las escrituras que les había de suceder. Así que Marcos confirma de igual manera, como ven Mateo lo confirma, que Juan ya, Elías ya vino en la persona de Juan el Bautista. Pero ¿qué le creyeron a Juan? No le creyeron. Lo mismo sucederá con el Mesías, tampoco le van a creer. Así que, aunque ellos eran conocedores de las Escrituras, no creyeron. ¿Se imaginan que ellos que conocían todo, según la explicación de todos, qué fue lo que hicieron ellos? Nada. O sea, no creyeron, ni aunque viniera Juan o viniera otro profeta, no creyeron en él. Por eso la interlocución, la segunda interlocución, es lo que pretende el evangelista Juan dar a conocer lo que ya va a ser el Mesías en sí. Y como ven, al decir Juan que no es el Mesías, pues crea, diríamos, una idea de pensar de los fariseos que los está engañando, ¿no? Entonces crea una controversia y con esto pues van a crear problemas en contra de Juan el Bautista. Lo que vemos aquí, ya para el cristiano, pues ya sabe distinguir entre quién es Juan y quién es el Mesías. Ya en la actualidad de hoy, pues ya sabemos. Y ya más ahorita, pues ya saben por qué, las razones, ¿no?
de que estamos estudiando el Evangelio de Juan y por qué Juan trata de explicarle a la comunidad para que no caiga en los errores que cayeron los fariseos. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿No? Bueno, ahí está la segunda interlocución. Ahí termina la segunda interlocución y vamos a la tercera interlocución. Y esta pues ya la vemos en el 21, que es 1:21b. San Juan, ¿verdad, Alicia? Sí. Entonces, la A, la que vimos anteriormente, termina en la Cuando dice no lo soy, ¿no? Se preguntan quién eres entonces, Elías. no lo soy. Ahí termina el A. Entonces, B, Y luego la B, le dijeron, ¿eres el profeta? Contestó, no. ¿eres el profeta? Ahí es donde está la tercera interlocución. ¿Eres el profeta? Responde. No. Ahora, ¿qué es lo que se pretende con esta pregunta? Lo que pretenden en sí los enviados de los fariseos es porque ellos están confundidos. Hay una gran confusión, ellos están confundidos y quieren saber. Aquí en esta pregunta, pues como ven, pues dice, eres el profeta, pero ¿cuál profeta? Porque ya anteriormente le habían preguntado que si era el profeta Elías, ¿no? Y ahorita le están preguntando, ¿eres el profeta o cuál profeta? O sea, ya no hay una relación, ya se ha perdido esa interlocución o ese cuestionamiento, está perdido por completo. Y aquí vemos que los confunde más de lo que ya estaban, ¿no? Respondiendo, no. Yo creo que para muchos sucede también lo mismo. Ahora, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues vamos a partir, partimos para poder entender esto, partimos de Deuteronomio, capítulo 18, versículo 15. Y luego el versículo 18. Y encontraremos aquí lo que ya se esperaba, que era la era mesiánica,
se esperaba también la venida de un profeta. También se esperaba la venida de Moisés. O también se esperaba el mismo Moisés. A ver qué nos dice Deuteronomio 18. 18:15 y luego el versículo 18. Yahvé hará que se levante para ti de en medio de tus hermanos un profeta como yo. Él habrá de escuchar. A él habrán de escuchar. Las palabras de Moisés son muy claras, ¿no? Son tan claras. ¿Leyó el 18 también? No, nada más el 15. Y yo haré que se levante de en medio de sus hermanos un profeta, lo mismo que hice contigo. Yo pondré mis palabras en su boca y él les dirá todo lo que yo mando. Como ven aquí, en el tiempo de Juan, ya en el tiempo de Jesús, se esperaba la era mesiánica. Era tan claro y tan evidente que ellos ya sabían que esta era ya estaba pronto a llegar por lo que explicaba aquí en Deuteronomio. Esperaban en esta era mesiánica, esperaban la venida de un profeta. Por eso es el cuestionamiento que le hacen a Juan, que si es el profeta. Juan, conocedor también de lo que es el Antiguo Testamento, ¿qué es lo que hace él? Cuando le pregunta, ¿eres el profeta? ¿Y qué dice Juan? No soy. Y en realidad no era. Porque este profeta que se hablaba aquí, ¿quién era? Era Jesús. ¿Qué es lo que pretendían? Que Moisés regresara, la venida de Moisés, la que esperaban, para que se completara la era mesiánica. O alguien parecido a Moisés. Por eso la venida de algo parecido, alguien que se parezca a Moisés. O la otra idea es que fuera el mismo Moisés. ¿Qué dijo? Pues es que ya me confundió. Pues es Moisés. Sí, por eso es que lo que habla Deuteronomio aquí es evidente que va a hablar de Jesús. Está hablando de Jesús. No, aquí no está hablando de Juan el Bautista que va a preparar el camino, no. Él está hablando que va a venir alguien en esta era mesiánica que va a ser un profeta y ese profeta va a ser Jesús. Pero los judíos, ¿qué es lo que en su entender, en su interpretación, es que ellos esperaban a un Moisés? O sea, un libertador, para mejor dicho, esperaban un libertador que sacara su espada y que matara a todos sus enemigos, así como lo hizo Moisés. O esperaban que fuera el mismo Moisés. Resucitó. ¿Sí? ¿No? O sea, estas dos ideas en el tiempo de Juan el Bautista. Esperaban a Elías y otros esperaban a Moisés. A Moisés. Pues O sea, ahí, en el 15 sí lo dice bien clarito. Del Deuteronomio. Sí. Sí. Leamos.
Dice, el Señor su Dios hará que salga de entre ustedes un profeta como yo, y deberán obedecerlo. O sea, lo que ellos esperaban, por eso es que estaban confundidos con Juan el Bautista, que si era el Mesías o no era el Mesías. Por eso es que mandan todas estas preguntas a hacerle a Juan, y Juan está respondiendo que no, y no lo sacaron de ahí, ¿no? ¿Por qué? Porque él tenía razón, ¿no? Él no era Elías y tampoco él se consideraba como profeta. Incluso Porque él les dijo, ¿no? Juan les dijo que atrás de él venía otro Sí. más. les digo, pero el problema es que tampoco le hicieron caso. No le creyeron. Sí, por eso lo que Jesús dice, lo que los textos que vimos, que lo trataron igual que cualquiera. Todos ¿no? los profetas. O sea, ¿por qué Juan dice que no es profeta? Porque iba a dar a entender que él era el Mesías. Por esa razón no dice que es profeta. Porque si dicen que es profeta, inmediatamente lo ponen como Mesías. Es muy claro, es evidente. Por eso es que tiene la intención de decir que no es el profeta, sino que es el que va a preparar el camino. O sea, que Pero- un profeta siempre decía que no era profeta. Y en realidad él decía la verdad porque no se quería dar un aire de grandeza. Sí, Que no- decir que era profeta, ¿no? pues, Por eso lo niega rotundamente. Para no confundir tanto a sus discípulos y a los que lo están cuestionando. Entonces, por esa intención lo hace. Entonces, si ven, claro, ¿no? Entonces, lo que vemos ahí. Entonces, ¿estamos bien hasta ahí? Sí. ¿Sí, hasta ahí estamos bien? Sí, ¿Seguro? pues ahí lo vamos entendiendo. Ahora, Juan, como va avanzando, pues lo va a ir explicando, ¿no? Lo va a ir explicando, quién es el verdadero Moisés. Si ven el capítulo 6 de Juan, el versículo 4, vamos a verlo, ¿no? Para adelantarnos un poquito, porque le da la explicación él ahí, en el capítulo 6, el versículo 4. ¿De Juan? Sí. Que dice que me ve toda perdida. Se acercaba la Pascua. 4. Se Sí. acercaba la Pascua, la fiesta de los judíos, ¿qué es lo que dice? ¿Nada más? ¿Quién fue el que por primera vez hizo la Pascua? Jesús. Moisés. Oh, Moisés por primera vez hizo una gran fiesta, La cena de que se le llamó la Pascua. Es decir, paso de la esclavitud a la la libertad. libertad. agua. ¿Qué es lo que pretendían a la llegada del nuevo Moisés? Qué bien el chorrito. La Pascua también, que liberaron a los romanos. Que en esa Pascua que ya era la era mesiánica, en esa era mesiánica, que en esa Pascua surgiera él, Moisés, para instaurar una verdadera Pascua. Por eso es que Jesús, aquí en el capítulo 6, que es conocido como el capítulo de la Eucaristía, ¿no? Porque va a hablar que así como Moisés les dio de comer en el desierto y murieron todos, él siendo el nuevo Moisés, ¿qué es lo que va a hacer? Darle de comer para que no muera. Por eso dice, yo soy el pan bajado del cielo. No es como el que dio Moisés. Por eso es que Juan va a hacer la diferencia en la interlocución que hace Juan con los enviados y la interlocución que hace Jesús con los que le están cuestionando.
Por eso lo explica muy bien en esta Pascua. La Pascua de los judíos, que va a ser el nuevo Moisés. ¿Sí estamos bien ahí? Bueno, vamos a ver. Hechos capítulo 3:22. Moisés afirmó: el Señor Dios hará que un profeta como yo surja de entre sus hermanos. Escuchen todo lo que Él les diga. ¿Sí recuerdan lo que decía Deuteronomio, verdad? ¿O no? Deuteronomio 18:15 y 18:18. Y que iba a venir un profeta. Un profeta saldrá del pueblo. Un profeta saldrá del Pueblo. pueblo. ¿Y ese De profeta quién es? ustedes. Jesús. Por eso es que, si ven, la explicación ha servido mucho lo que explica Juan a la comunidad, y la comunidad lo entiende, y por eso se plasma en Hechos de los Apóstoles, que un profeta ha surgido y que se va a plantar, ¿no? Se va a plantar. Por eso es muy claro, ¿no? La respuesta de Juan al decir no soy. Ahí termina la tercera interlocución y llegamos a la cuarta, que ya es 1:22 al 23. A ver quién no tiene. Sí, sí, están entendiendo todo bien. Poquito. Sí, ahí va. Poco a poquito, ¿no? Ahí vamos, ahí vamos. Un cabeza dura. Está interesante, ¿no? Sí, ya se me pasó interesante. el tiempo bien rápido. De Juan 1, 22, 23. Entonces le dijeron: ¿quién eres? Entonces, pues tenemos que llevar una respuesta a los que nos han enviado. ¿Qué dices de ti mismo? Juan contestó: yo soy, como dijo el profeta Isaías, la voz que grita en el desierto, enderecen el camino del Señor. Es muy claro ya ahí, ¿no, Juan? Entonces, el cuestionamiento que vemos aquí en el 22, lo que le preguntaron o lo que le dijeron: dinos quién eres, pues. O sea, si no es Elías, no es el Mesías, no es el profeta, entonces, ¿quién eres? Porque los discípulos de los fariseos estaban perdidos, como cualquiera, ¿no? Estaban perdidos. ¿Por qué? Porque ellos dicen: tenemos que llevar una respuesta. No se iban a ir sin llevar una respuesta clara. La respuesta de Elías es contundente y muy clara. Y la toma el conocedor de esa palabra que ya antes había recibido, pues la toma de Isaías capítulo 40, versículo 3 al versículo 5. Dice Juan que Él es el heraldo. Una voz clama: abran el camino a Yahvé en el desierto, en la estepa tracen una senda para Dios.
que todas las quebradas sean rellenadas y todos los cerros y lomas sean rebajados, que se aplanen las cuestas y queden las colinas como un llano, porque aparecerá la gloria de Yahvé y todos los mortales a una verán que Yahvé fue el que habló. Si ellos, que son conocedores de las Sagradas Escrituras del Antiguo Testamento, ¿cómo no habían descubierto eso? El profeta Isaías ya había anunciado que vendría alguien que iba a preparar el camino. Se estaba anunciando la era mesiánica. Ellos estaban conscientes de que ya el reino del Mesías estaba cerca, pero buscaban al Mesías donde no estaba el Mesías. ¿Por qué no buscaron Isaías capítulo 40? Si eran conocedores. Entonces, ven cuán falto de conocimiento estaba el pueblo junto con sus dirigentes. Y ven la respuesta de Juan el Bautista es muy clara. Yo soy el heraldo. Yo soy el que mi misión es preparar únicamente el camino. Ahí sí contestó positivamente o negativamente. Positivamente. Porque aquí es donde entra él, Juan el Bautista, para aclarar quién es el profeta y quién es el que está preparando el camino. Entonces, en esta interlocución que vemos aquí, es muy clara lo de Juan el Bautista. Porque aquí, como ven, pues trata de dar la respuesta correcta y lo hace con Biblia, ¿no? Lo hace con Biblia. Ya está el profeta Isaías, ya lo había anunciado, y ese soy yo, para que no haya ninguna confusión. Y como ven, en los sinópticos es algo semejante. Es semejante. Entonces, lo que encontramos aquí, lo que el evangelista nos habla es que en este tiempo, a los que fueron a preguntarle a Juan, son dos grupos. Entonces, son dos grupos hostiles. Dos grupos hostiles a Jesús. Que eran los saduceos y fariseos. Entonces, los que cuestionan, pues ya saben, estos dos grupos, y tenían que llevar una respuesta. Entonces, estos dos grupos que van a prevalecer en el tiempo de Jesús y que van a ser hostiles a la enseñanza de Jesús, que no van a hacer caso a los que los profetas antes habían anunciado, porque ya sabían, los profetas habían anunciado cómo sería el Mesías y cómo se descubriría al Mesías muy fácilmente. ¿Cómo se descubriría al Mesías? Que habría caminar a los inválidos, hablar a los mudos, levantar a los muertos. Entonces, las características estaban del Mesías, cosa que Juan no hacía, ¿no?
Juan únicamente preparaba el camino. Pero todo el pueblo lo sabía, o nada más los que estudiaban, los de la ley. Todo el pueblo sabía eso. Todo el pueblo estudiaba, pues, lo que me refiero. Sí. O nada más los que estaban ahí. Todo el pueblo estudiaba y conocía las Sagradas Escrituras. Pero estos grupos son los que le daban la interpretación a las Sagradas Escrituras. Por eso es que confundían a los demás. Porque ya era obligatorio, ¿no? Desde chiquito a que les enseñaran las escrituras. Sí, era una obligación de los Y se padres. los aprendían, ¿verdad? Tenían que aprenderse. Como ahora los 10 mandamientos, pues no lo sabemos. No. No sabemos ni lo demás. Menos los 10 mandamientos. Oiga, no lo sabemos, pero sí sabemos cuáles son. ¿No? Y lo más importante que sabemos que son 10. Y los cumplen, ¿no? Y también los cumplimos. Será. Hagamos Sobre un todo. examen. Vamos a ver algunos textos bíblicos que nos hablan de estos dos grupos, porque esos son los que nos van a interesar en las interlocuciones de Juan, ¿no? A lo largo de su evangelio. Vamos a ver 7:32. Alguien que busque 7:32. Otro que busque, 7:32 y 45. Otro que busque 11:47. Y versículo 57. Otro puede buscar 18:3. Entonces, estos dos grupos que pues van a actuar aquí en el Evangelio, y por eso Juan los está poniendo al principio para que vean cómo se va desarrollando el Evangelio de Juan. A ver qué dice. 7:32, si leo 40. Ups. 7:32. Los fariseos se enteraron de los comentarios que hacía la gente sobre Jesús, y de acuerdo con los fariseos, los jefes de los sacerdotes enviaron guardias del templo para detenerlos. Es el 45. ¿Y el 45? Cuando los guardias del templo volvieron a donde los sacerdotes y los fariseos, les preguntaron, ¿por qué no lo han traído? Ven, estos dos grupos, los sacerdotes son los de Sadoc, los que se creían pues también los importantes en el pueblo. Estos dos grupos van a ser hostiles al encuentro con Jesús. Luego 11:47. 47. Entonces los jefes de los sacerdotes y los fariseos convocaron el consejo y preguntaban, ¿qué hacemos? Este hombre hace muchos milagros. Estos dos grupos siempre los van a encontrar en el Evangelio de San Juan, unidos porque están en contra de Jesús. Igual lo que va a decir 57, lo que va a decir el 18:3, ¿no? Para no irnos, sí, porque sí lo vamos a ver más adelante, los grupos. Entonces, estamos bien hasta aquí, ¿no? De lo que la respuesta de Juan que van a llevar los enviados de los fariseos y de los sacerdotes del pueblo. La respuesta concreta va a ser que es el heraldo o el que va a preparar el camino del Señor. Esa es la respuesta concreta. Y ahí no hay pierde, ¿no?
de lo que Juan está dando una respuesta adecuada después de una larga interrogación. 2 minutos. Bueno, para la próxima veamos la quinta interlocución. Esa quinta interlocución, si ven, cada interlocución, si lo notaron, va subiendo de tono, ¿no? Cómo se va desarrollando el cuestionamiento o las preguntas que le están haciendo al bautista. Entonces ahí nos quedamos en la quinta interlocución. Si en la semana, cuando le estén dando un repaso a sus apuntes y que algo que no le entendieron o que se quedaron confundidos, pues la próxima semana pues pueden hacer la pregunta y tratar de que el evangelio pues dé lo que Juan pretende en la cristología, ¿no? Que se entienda. Con el libro, ¿de dónde tenemos que empezar? ¿Desde la introducción o donde ya están ahorita? Sí, la introducción, como la explicación que le di que eran dos clases, ¿no? Algo así, 2 clases di en la introducción, creo que no estuvieron. Entonces, la introducción es de lo que se va a tratar o lo que Juan trata en su evangelio, ¿no? Esa es la introducción, y a lo que pretende es que la relación que hay entre el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo, como el nuevo Génesis, se llega al cumplimiento. Por eso es que lo explica anteriormente en la introducción, qué es lo que va pasando cada día hasta llegar al séptimo día. Vamos a la página. Sí. Pero ella se refiere al libro, como para irlo estudiando junto Sí, con usted, ajá. ¿qué página? Sí, pero Usted sí nos puede puede, estar diciendo La las que sigue, la páginas. sí pueden leerlo, toda la introducción, pueden leer, para que no estén tan perdidos. Tan cerrado. Pero leyendo tenemos que buscar todos los capítulos que dice ahí, nomás leer lo que dice. Esa es la idea, ¿no? Porque tiene un montón. Esa es la idea del estudio, ¿no? Pues yo creo que voy a leer uno y va a terminar la clase y no va a terminar una página. Esa es la idea del estudio, que uno pues al menos lo lea para ver qué se trata en la próxima clase. Porque sí, el Evangelio de Juan es un poquito más complicado, más elevadito, ¿no? Para estudiar. Pero sí estaría bien que nos diga, oye, estoy en tal página, y así uno lo lee. Por ejemplo, como ahorita estamos en la 111. Pero ¿dónde Ya quiere cuando que pase lean la otra Biblia o en página, el usted libro? diga, ok, estamos en tal página y ya nosotros lo estudiamos también en la casa. Ahí es donde está diciendo que lo lean. Bueno, Eso es lo que ella quería No, preguntar. yo quería saber si empezábamos, si empezábamos de aquí donde está el libro. desde el principio. Desde aquí, o nos íbamos desde acá, desde todo esto. Sí, para ustedes lo pueden empezar desde el principio. Para los demás, donde ya vamos. Y para los demás, Pero nosotros echamos la mitad. Nosotros estamos más perdidos. Gusto de verlo. Igualmente, ahorita luego lo reconocí. Gusto de verlo. No, Bueno, pues, pues vamos haciendo la oración. A mí casi me sale uno del cerebro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amadísimo Señor, gracias por permitirnos terminar hoy en este día este estudio a través del Evangelio de San Juan, y dar lo mejor posible de cada uno de nosotros, así como el Juan el Bautista lo dio y que te dio a conocer, preparándote el camino para que llegaras y reinaras en cada uno de los que te aceptaron. También agradecerte por los alimentos que nos diste, por el trabajo, por la salud, a lo mejor también por la enfermedad,
pero agradecerte, Señor, que todo procede de ti para hacer acrecentar más nuestra fe. Ilumínanos a través del estudio y ayúdanos a entender a través o con el Espíritu Santo que nos dé la sabiduría para que todo lo que hoy en este día hayamos aprendido pues haya sido de beneficio para nuestra alma y poderlo llevar a todos los demás. También encomendarte a todos los hermanos que hoy en este día no pudieron venir, para que tú, Señor, los bendigas donde quiera que estén. Y a ti, mamita María, gracias por todo lo que haces, por interceder, por bendecirnos, por ayudarnos y por ser un gran modelo, un ejemplo para poder un día llegar al reino de los cielos y estar compartiendo allá con ustedes. Y que tú, Señor, nos des la bendición para poder ir a nuestros hogares, a nuestras casas, y que sea en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que Dios los bendiga y nuestra Madre Santísima los acompañe siempre. Amén. Y que Dios los bendiga.